Buenos días a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar nuevamente de lo que es arteterapia, pero esta vez nos vamos a focalizar en otra cosa. En una gran pregunta que no sé si todos se hacen, que sería esta: ¿para qué se trabaja realmente cuando utilizamos arteterapia? ¿A qué voy? ¿Para qué realmente nos tomamos el trabajo de utilizar arteterapia cuando trabajamos con una persona que necesita de algún modo sanar, entre comillas, mejorar su calidad de vida, o sea lo que sea que la persona necesite y que obviamente se relaciona con lo terapéutico? Entonces, ¿para qué trabajamos realmente con arteterapia? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Antes de empezar a definir para qué se trabaja realmente cuando utilizamos el recurso de arteterapia, voy a plantear algo que es importante que sepamos. Hoy nos encontramos con un problema fundamental en relación al para qué, ¿no? Que es esto que les venía diciendo. Y el primer problema que se nos presenta es que hay muchísima difusión actualmente de lo que es arteterapia. Está como muy, entre comillas, de moda. Todo el mundo se interesa en trabajar en esto. Pasó a ser una disciplina que, bueno, al ser cada día más avalada de alguna manera por la Organización Mundial de la Salud, por un montón de profesionales, bueno, pasó a tener muchísima difusión y muchísima masificación. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? ¿Que se masifique? No. ¿Que se difunda? No, al contrario. Pero sí es casi inevitable que esto traiga aparejado el conflicto de que en muchos casos se termine trabajando o abordando arteterapia, pero sin criterios, o sea, en encuadres en los que se podría decir que lo que más rige es la falta de encuadre y la falta de criterios. Dicho de otra manera, arteterapia es algo que tiene un fundamento, tiene un objetivo, se trabaja con un norte, pero el hecho de que se haya masificado tanto trae el mal uso, mejor dicho, o el uso sin sentido o sin estar apuntalado en lo fundamental, que termina generando situaciones arteterapéuticas en las que rige totalmente un desencuadre, una desorganización y una falta de criterios para, digamos, poner en funcionamiento el dispositivo de la manera más eficaz. O sea, esta masificación de las que les hablo favoreció el surgimiento de toda clase de prácticas vinculadas a arteterapia, pero de una manera anárquica y que obviamente se torna peligrosa. Ya vamos a ver por qué. Vamos a encontrarnos mucho, por ejemplo, con personas que intervienen con discapacidad y que al mismo tiempo siempre quisieron ser artistas o que tienen algún conocimiento o una afición por el arte, y estas personas terminan quizás aprovechando esa situación actual en la que quizás tienen la posibilidad de trabajar con personas con discapacidad y lo aprovechan para promover talleres artísticos, pero sin la competencia real que se necesita, sin la experiencia real que se necesita para trabajar con discapacidad y arteterapia. Lo que quiero decir es que para poder abordar un taller arte terapéutico se requiere conocimientos sobre arte y se requiere conocimientos sobre psicoterapia. Y no solamente sobre una y sobre la otra, sino sobre esa cosita que se arma aquí y que tiene que ver con la conjunción del arte y la terapia, y que pasa a funcionar como una zona de autonomía, obviamente relativa, no absoluta, pero que hace la diferencia entre una sesión de psicoterapia y un taller simplemente de arte. Hoy en día hay muy pocos artistas, digamos, dentro del personal que hoy imparte arteterapia. Nos vamos a encontrar, digamos, esto lo vamos a encontrar como. Y vamos a encontrar que las formaciones suelen consistir en clases teóricas sobre conceptos psicoanalíticos. Estos conceptos psicoanalíticos terminan siendo mezclados con algunas cuestiones vinculadas al arte. Y digamos que más que un taller de arteterapia o una formación que después permita, ¿no?,
poner en funcionamiento un taller de arte terapia, termina siendo digamos, algo forzado que tiende a mezclar lo que es una terapia común con el uso de recursos vinculados al arte. Entonces, nada tiene que ver con arteterapia, por ejemplo, el descifrar una obra musical y ver cuál es el inconsciente del autor. En todo caso, esto que estoy mencionando sería un análisis salvaje total sobre cómo la psiquis de una persona puede llegar a manifestar a través de una obra musical las emociones que tenía en ese momento, pero realmente esto no encaja ni con los fundamentos de lo que es un psicoanálisis, ni tampoco con los fundamentos de arteterapia. Entonces, termina siendo toda formación orientada a este tipo de análisis e interpretaciones salvajes, o terminan convirtiéndose en prácticas sin casi ningún fundamento teórico, que se reduce quizás a un montón de personas golpeando instrumentos de percusión o haciendo una improvisación teatral, pero todo sin ninguna técnica, ni desde el arte, ni desde lo que es la psicoterapia. Entonces, esto no es musicoterapia. Si hacemos esto del taller de percusión, bueno, no es musicoterapia, no corresponde, tampoco es arteterapia y tampoco es un verdadero taller de arte. Bueno, y ni hablar, ¿no?, de las interpretaciones que se suelen hacer de los pacientes o las personas que participan, si les gusta más la expresión, de los talleres arteterapéuticos, que siempre van a ser desestabilizadoras y que no corresponden y que tienen que ver, por ejemplo, con empezar a pensar en cómo ha atravesado el complejo de Edipo un participante a través de una obra. A ver, no quiero decir con esto que lo que nosotros podemos ver volcado en un dibujo no pueda llegar a darnos cierto tipo de información para quienes estamos quizás habilitados para hacerlo, obviamente, y que las orejas, siempre digo, no tienen párpados. Si de repente escuchamos algo que comenta de la obra o vemos algo que está plasmado y teniendo en cuenta que existe todo un marco teórico que nos permite comprender lo que es la proyección en la hoja de lo que está pasando por dentro. Bueno, si bien todo eso está, también tenemos que tener en cuenta que no es un encuadre apropiado. Entonces sí, puede darnos un poco de información, cómo dibuja, qué hace, qué tipo de trazado utiliza, sí, pero no es igual el objetivo y el para qué se utiliza arteterapia, para no perder el hilo conductor de lo que es la primera pregunta con la que inicié el video. Entonces, como resultado de todas estas malas aplicaciones de arteterapia, que ni siquiera pueden ser llamadas arteterapia, tenemos, en lugar de un todo integrado, una especie de yuxtaposición en la que se enseña mucho de lo psi, de la psicología, un poquito de arte y algunas experiencias ahí que se toman sin relación entre sí y sin continuidad. Recordemos, en primer lugar, que el arte en sí no está destinado a ser terapéutico. La transformación, digamos, del creador no es su objetivo. El arte no apunta a eso. Aunque obviamente esta transformación, esta producción, siempre es en un sentido favorable, siempre de alguna manera es sanadora, tranquilizadora, perfecto, pero no es ese el objetivo del arte. El arte no tiene como objetivo curar a nadie, no tiene que ver con lo terapéutico. Además, otra cosa, ¿no? Un artista siempre se va a sentir tentado a utilizar sus conocimientos técnicos y a asegurar que su actividad artística sea satisfactoria. Y cuando esto pasa en detrimento de la realización de un abordaje más auténtico sobre las vulnerabilidades, las locuras, las depresiones, que suelen formar parte de la trama interna de las grandes obras que se terminan obteniendo a través de los espacios de arteterapia. Entonces, si tenemos en cuenta lo que decía antes, ¿no?, que se ha masificado,
que esto hace que todo el mundo utilice el recurso de arteterapia de una manera que no es la adecuada. Si tenemos en cuenta que muchas de las personas que están trabajando son más bien profesionales de la salud y no artistas, si tenemos en cuenta que las capacitaciones que se dan tienden a interpretar, tienden a forzar la relación que podría llegar a existir entre el arte y la psicología, y a todo esto le sumamos que se pierde de vista que en sí el arte no es un objetivo terapéutico y que las personas quizás están trabajando en esto porque les gustó siempre el arte y además tiene un lugar profesional, esto termina haciendo que en realidad se pierda ese para qué trabajamos con arteterapia. Porque la idea es que se trabaje auténticamente en las vulnerabilidades, como decía, en las partes locas, en los núcleos psicóticos, en esas partes que yo diría esos yo niño que todos conservamos y que no podemos terminar, digamos, de tramitar, de elaborar, de integrar a nuestra personalidad, a nuestro método de funcionamiento, de interpretación de la realidad, nuestros mecanismos psíquicos. Bueno, termina todo esto siendo un trabajo que no se focaliza en lo que realmente se tiene que focalizar. El arteterapia propiamente dicha, en cambio, va a permitir siempre una aproximación indirecta, con precaución y sin riesgos de toda esta problemática más profunda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, vamos a partir de lo siguiente. El ser humano ha perdido de vista que la vida es un poquito un proceder. Y a fuerza, digamos, de demostraciones intelectuales, perdió el cuerpo por aislamiento del cerebro, digamos, o al revés. Por formación reactiva, contra esta mentalización, se perdió en su cuerpo como si fuera la única instancia para el insight. Dicho de otra manera, es como que el ser humano ha perdido la capacidad de unificar cuerpo y mente. Algunos se van para el lado de todo es mental, todo es racional y se olvidan que tenemos un cuerpo por el que también se pueden tramitar cosas y que también requiere de esta conexión. Y por otro lado tenemos las otras personas, que todo es aquí ahora, bueno, el cuerpo, y nos olvidamos también de que hay una mente que está operando. Entonces, la mitificación de la conciencia siempre fue, digamos, la base de ideologías que se congelaron en dogmas y que hoy en día se ven en esta nueva moda medio New Age que confunde la búsqueda de espiritualidad con ya rituales que perdieron sus ritos, que terminan careciendo totalmente de sentido. Arteterapia propone una metodología para un recorrido del ser por un territorio que en realidad es simbólico y simplemente se va a contentar con dirigirlo hacia un hacer o ser mejor. O sea, trabajamos en arteterapia justamente para poder ser, para poder trabajar esto a través de una vida simbólica y para poder estar mejor nosotros internamente, pero sin perder la integridad cuerpo-mente. Se requieren de tanto el área del cuerpo, que es a partir de donde se descarga, a partir de donde se trabaja, y sin perder también la necesidad de tomar conciencia de esto, sin caer en extremismos ni en fundamentalismos como vemos hoy en día. Cuando pensamos en para qué entonces, y para qué usamos este recurso, y de qué sirve o de qué manera le podemos sacar provecho, tenemos que pensar, yo propongo pensarlo así. Es como si nosotros mandáramos a la persona a través de su doble imaginario para dirigir su búsqueda personal. Cuando uno trabaja en una obra, no es consciente de todo lo que está diciendo, poniendo sobre la mesa. Por eso digo, es como enviar a la persona con su doble imaginario a trabajar. Y lo que va haciendo, mientras se va trabajando en la obra, es que se van integrando los propios mensajes, sin comprenderlos demasiado, y se sigue avanzando en ese conocimiento de uno mismo.
uno es mucho más inocente cuando tiene que trabajar en una obra, que cuando a uno le confrontan directamente con una pregunta. Si a mí me dicen, contame sobre tu infancia, aparecen un montón de defensas, resistencias, historias, pensamientos, elaboraciones secundarias, versiones que me dijeron, que pensé, que recordé, que mezclé. Es muy difícil encontrar el material en bruto. En cambio, si a mí me dicen, ¿por qué no me dibujas algo que tenga que ver con la infancia? Estoy diciendo algo muy burdo, para que lo entiendan. Voy a dibujar y ahí voy a ver la realidad reflejada quizás de lo que me está pasando, sin tanta elaboración, sin tanta mentalización y sin tantas versiones que focalizándose en la búsqueda de sentido, pierden en realidad la impresión, lo que son las verdaderas impresiones psíquicas que hacen a mi padecer quizás, a mi locura, a mi sufrimiento. Entonces, el objetivo de arteterapia no es explicar el pasado, es poner sobre la mesa aquello que quizás ha sido mi pasado, pero no tiene por qué tener un sentido, no tiene por qué tener una explicación, es simplemente hacer que fluya, que entre y salga, que lo incorpore, que lo integre, que lo vuelva a poner, que lo vaya trabajando y en cada sesión que se vaya purgando de alguna manera, o mejor dicho, no es una purga, es una evacuación, es como todo aquello que está, que vaya saliendo de alguna manera, pero no es sacarse lo malo, es procesarlo de otra manera. Obviamente que supone un centramiento sobre uno mismo como condición necesaria para abrirnos también a todo lo demás, y ahí es donde nosotros vamos a ver cómo se confronta con su otro yo, con el otro, y esto va a generar nuevas interiorizaciones, nuevas versiones. ¿Y por qué va a pasar esto también? Porque además de encontrarnos con nuestro otro yo, inocente, que hace, que evacúa, que presenta las cosas tal como están, sin ningún tipo de elaboración, y por lo tanto de una manera más nítida, más real o más auténtica, además de eso piensen que estamos en presencia de un otro sí o sí, o sea, el artista o el terapeuta, los compañeros. Entonces se ponen muchas cosas en juego. Lo que a mí me pasa, la consigna, la situación grupal, alguien que en algún lugar está puesto, no digo jerárquico, pero hay una asimetría de alguna manera entre el que coordina y el que está siendo el que vive la experiencia. Y todo esto psíquicamente tiene un valor. Entonces, el espacio entre la persona, su producción y el otro permite la circulación de una búsqueda que va siempre en movimiento de la propia identidad. O sea, a través de la concreción de la obra, de lo que emerge de la persona y de lo que también la persona separa de esa obra, se produce una comunicación con el otro, poética, metafórica, obviamente, y con el afuera. Entonces, si el arteterapeuta ha tenido suficientes experiencias de exploración de su propia alteridad, puede establecer un acompañamiento de tal calidad que permita al paciente, digámosle, contactar no solo con el otro, sino con el otro que es él, o sea, con su alteridad más íntima, haciéndose consciente de ella. Es fundamental cuando nosotros trabajamos en arteterapia que la persona conozca sus partes desconocidas. Porque ¿qué pasa si yo no conozco mis propias partes? Las voy a ver reflejadas en otras personas, lo voy a ver proyectado todo el tiempo en el afuera. Me va a generar una locura especular que me va a volver hacia mí y no me va a permitir ser quien soy, conocerme, identificarme de última a mis propios síntomas para saber un poco qué es lo que me pasa. Hay toda una trabazón, ¿sí?,
que se termina armando cuando yo desconozco esas partes. Y esas partes las puedo conocer a través de arteterapia. Y esas partes las puedo conocer siempre y cuando, como decía antes, esta masificación no termina generando coordinadores, talleres y espacios en donde los que están coordinando no estén preparados para la tarea. Por eso decía, el arteterapeuta tiene que haber experimentado también todo ese movimiento de su propia identidad para poder ayudar de alguna manera a que el otro también lo haga. Si no, se convierte en uno con el espejo. Uno con el espejo, el otro con su propio espejo. Es un laberinto de espejos que lo único que hace es enloquecernos más. Esto es lo que hay que evitar. ¿Sí? Más allá de para qué se trabaja, bueno, hay que pensar que esto no tiene que pasar. No se puede producir ese pegoteo ni esa pérdida de identidad de cada uno en esa situación grupal. Porque tienen que pensar que la situación grupal tiende a la ilusión grupal, a la fusión, aunque sea momentánea. Y cuando eso pasa, el psiquismo funciona de otra manera. Entonces, ojo con esto. Trabajar con grupos o trabajar en situación de más de una persona, más de un uno a uno, implica, por un lado, hacer uso de la parte buena a la que nos lleva o nos confronta la situación de grupo o de más de uno, y por otro lado, que no se produzca un pegoteo, que no se produzca una pérdida de identidad y que eso termine siendo peor que no hacer nada. Entonces, si todo sale bien, a través de esa percepción de la intensidad de nuestras locuras, de conocer nuestros otros yoes, de conocer nuestras partes desconocidas, nosotros vamos a poder apreciarnos más a nosotros mismos, vamos a poder rehabilitarnos en cuanto a cómo nos vemos, dejando de estar como todo el tiempo cristalizados o alienados a eso que nos inmoviliza. Entonces, un trabajo que se queda en la expresión termina considerando a la locura, digamos, como un enemigo. Si nos limitamos a un encuadre que no es arte terapéutico y simplemente es un taller de arte, vamos a terminar simplemente expresando, sacando locuras y vamos a ver como el demonio a eso que estamos viendo ahí. Mientras que si lo trabajamos bien mediante los fundamentos que propone arteterapia, se va a tomar esta misma locura como material para la creación. Va a permitir que la persona siga creando continuamente. Pensemos que la locura, que es lo que siempre se plasma en el arte, realmente la parte loca nuestra es la que se plasma, la locura fue en su momento una creación del individuo para evitar algo peor. O sea, la locura no es algo en sí malo. La locura no deja de ser una defensa. La locura es algo que la persona utiliza para evitar muerte, aniquilación, desintegración, disolución, explosión. Justamente ayer comentaba, viendo un documental o una serie, no me acuerdo, la cuestión del aislamiento, ¿no? en los servicios penitenciarios. Después de varios días, nosotros empezamos a tener síntomas psicóticos si estamos en total aislamiento, y pocos días. Pero no es que empezamos a escuchar voces y ver cosas que no existen porque nos volvemos locos y nada más. No. Es nuestra mente que al no tener estímulos externos y estar totalmente bajo el imperio de los estímulos internos y el propio pensamiento, desarrolla una defensa contra eso, que es poner afuera personajes como para yo poder empezar a vivir otra vez. Es decir, dicho de algún modo, que me metan en un cuarto en aislamiento y que yo empiece a ver personas que no existen adentro de ese cuarto, habla muy bien de mi cabeza tratando de defenderse del ensimismamiento que produce el no contar con estímulos. Por eso esos cuartos de aislamiento son lugares sin nada, donde solo ves paredes blancas. Vemos mucho a veces en las películas esto de que buscan un foco de luz porque es como poder enfocarnos en otra cosa. Imagínense la necesidad que hay de una afuera, la necesidad que tenemos que en caso de que no haya, nuestra mente hace algo para crear algo artificial que no existe. Entonces, a lo que iba es, la locura nuestra, de cualquiera, la que todos tenemos, porque nadie escapa de esto, siempre es una creación nuestra para evitar algo peor. Entonces,
esta creación no puede quedar fijada en un equilibrio precario que termina en que esas fuerzas de destrucción quedan neutralizadas momentáneamente porque yo hago catarsis y yo... No. Porque si aparece así, aparece lo paralizante. Si yo reduzco el espacio de arteterapia a un espacio en el que agarro y dibujo y largo, pareciera ser que el otro es el enemigo. El otro, ese otro yo, esas partes locas mías son el enemigo. Y yo quedo ahí atrapado, no puedo salir de eso. Entonces, cuando pasa esto, me quedo atrapado porque además de visualizar todo lo que serían mis partes locas, como no hago nada con eso, no hay un objetivo, no hay algo más que una situación catártica, termino en la misma situación que cuando me diagnostican, que cuando me dan un medicamento, que cuando me institucionalizan. Terminamos casi a la persona empujándola al síntoma. Terminamos casi generando que la persona en la próxima, entre comillas, sesión, vuelva a querer sacar lo mismo, en cantidad, como si esto se sumara cuantitativamente, cuando lo que tenemos que hacer es más bien del orden de lo cualitativo. Eso que vimos como locura se tiene que convertir en otra cosa. Para eso hay que tener técnica, hay que pensar las cosas de otro modo, hay que trabajar con un encuadre muy delicado, hay que tener en cuenta que no es una pavada confrontar a las personas con eso que es tan primitivo, arcaico, que está arraigado desde hace tanto tiempo, que tiene que ver tanto con nuestra construcción más, lo vuelvo a repetir, más primitiva. Entonces, en arteterapia se trata de, al principio, dejar que se desarrollen las representaciones como más enigmáticas, ¿no? Que aparecen ahí proyectadas, que no sabemos qué son, y que están obviamente traducidas artísticamente, para ir llegando poco a poco al lenguaje más auténtico. Cuando digo lenguaje auténtico, me refiero a que se pueda unificar esa cosa enigmática que tenemos adentro con lo que realmente representa para nosotros. No una elaboración medio rara, desfigurada, no, que le podamos como poner una palabra, la más, y diría la palabra más, más cercana, más, que no importa si es la más convencional para nombrar eso, que encontremos lo más parecido a lo que sentimos, lo más auténtico. Ligar esa representación, que en realidad la tengo en mi psiquis, y que medio que es una cosa desdibujada y medio que no se entiende, poder traducirla aunque sea una palabra, aunque sea algo que tenga un poco de sentido, sin caer en hacer toda una interpretación muy, diría absurda, por no decir alocada y seguir metiendo la palabra loco cada 2x3. Es encontrar el punto justo entre la locura y la cordura. Entonces, haciendo este camino, el paciente no hace otra cosa que expresarse, lo impresiona todo, va y viene entre sí mismo, entre lo que concretó, entre lo que vio, y se va impresionando, y esas impresiones que va teniendo le van permitiendo ir armando hasta reversiones de sí mismo, le va permitiendo comprender qué es eso que siempre se repite y que evidentemente no puede tramitar. Es digamos, una vía regia de autoconocimiento, pero no de autoconocimiento, como les decía, en ese sentido nuevo de ahora del New Age, yo me conozco, yo soy decir, no, de autoconocimiento en el sentido de realmente mirarse a sí mismo para comprender un poco los por qué y para comprender un poco qué es lo que yo necesito sanar. Porque muchas veces en todo lo que es terapia, el problema es que la gente no es consciente, no sabe qué es lo que realmente necesita sanar. Y se quedan en la superficie cuando en el trasfondo hay muchísimo más que eso. Bueno, espero que se haya entendido entonces que en arteterapia, volviendo a la pregunta inicial que había sido, ¿para qué se trabaja realmente cuando utilizamos arteterapia? Bueno, la respuesta es, se trabaja para dejar que se desarrollen las representaciones más enigmáticas que se traducen en la producción artística,
llegando entonces poco a poco a poder encontrar un lenguaje más auténtico que sea, entre comillas, civilizado, pero sin dejar de ser propio, que sea posible de transmitir al otro, pero que no pierda lo personal. Es encontrar ese punto medio, por eso decía, entre la locura y la cordura. Y eso es el verdadero autoconocimiento. El tener, valga la redundancia, conocimiento de cuáles son nuestros núcleos locos y cuáles son nuestros núcleos no locos, nos va a permitir llevar estas partes, integrarlas, pudiendo ser yo, con las partes, entre comillas, buenas y malas, conservando entonces la identidad y la subjetividad. Nos vemos en el próximo video.